Buenas tardes. El día de hoy voy a presentar por parte del instituto en el que estudio, el Instituto Tecnológico de Culiacán. Voy a presentar una tarea muy sencilla y práctica que se dejó en la materia de programación orientada a objetos, dada por la maestra María Lucía Barrón en la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Yo soy el alumno Rodríguez Castro Edgardo Armando y voy a presentar la tarea número 1, que es una explicación de los temas de la unidad 1. Básicamente voy a abordar algunos de los temas que los voy a intentar hacer más precisos, rápidos y lo más cortos posibles para que se pueda llegar a entender más fácil. También decir que pues este video va a ser un poco más rápido por los temas de que no tengo forma de hacer el video un poco más elegante, pero esperemos se entienda. Bueno, aquí dice, explorando los fundamentos de la programación orientada a objetos. Eso es básicamente lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a desglosar los pilares de la programación orientada a objetos y vamos a empezar desde las clases hasta el polimorfismo. En teoría, como les digo, espero se entienda todo y se logre pues recopilar bastante información para el día del examen. Primero que nada vamos a ver qué es una clase. Aquí por ejemplo tenemos que clase es ahorita el plano maestro. Definición aquí dice que es como un molde que define características que tendrá un objeto. Es decir, que en la programación orientada a objetos, valga la redundancia, hay una cosa que se llaman objetos. Y para que este tenga características y funcione bien, tiene que tener una clase. Y como dice aquí un molde, básicamente es lo que ayuda a que se haga más rápido. Aquí hay un ejemplo rápido que puse, que es la clase coche. Describe que es un coche en general. Es decir, no dice pues sus atributos, no dice los métodos, solamente dice que es un coche, la clase, y ayuda a identificar más rápido el objeto. Y en la conclusión, pues para entender rápido lo que es la clase, es la base para crear objetos. Prácticamente sin la clase no puedes entender programación orientada a objetos porque no tendrías una forma de hacer que el objeto tenga características o otras cosas. Y hablando de objeto, nos vamos a pasar a objeto. Aquí dice el coche en la vida real, es el tema que les voy a dar o el que les voy a explicar. Primero que nada dice que objeto es una instancia específica de una clase. Es decir, prácticamente tú puedes decir es el coche real. Eso es lo que puedes decir. ¿Por qué? Porque es un objeto. El coche existe, hay varios tipos de coches. Marcas no puedo decir porque me alargaría mucho, pero pues se sabe que un coche es algo que existe en la vida cotidiana. Y un ejemplo de objeto sería un coche rojo. Es un objeto pues de la clase anterior que pusimos que era coche, pero estamos diciendo que este coche es rojo, es decir, puede ser un atributo que lo distinga a los demás. Pues en conclusión, para no hacerlo tan largo, dice que el objeto es la materialización de la clase, es decir, pues que prácticamente de una clase hacemos un objeto y le damos forma. El siguiente tema es la abstracción. Aquí dice que vamos a simplificarlo un poco más a lo complejo de la anterior clase. Primero que nada, abstracción. Dice que la abstracción, en su definición un poco más científica, dice que es mostrar solo lo esencial y ocultar los detalles innecesarios. Esto se da más a entender en el ejemplo, que dice que es el panel de control del coche, solo ves lo que necesitas. ¿A qué se refiere esto? En un coche, su abstracción, pues queremos solamente lo necesario, es decir, solamente lo esencial que hace funcionar al coche. Eso puede ser, pues, como lo dice en el ejemplo, el panel de control, que indica pues la gasolina, cuántos kilómetros y esas cosas. Por eso me refiero que en este caso la abstracción solamente muestra lo necesario. Por ejemplo, también nosotros esperamos que el coche avance, que haga lo que promete la marca o el tipo de coche, pero no nos fijamos en lo que está adentro del coche. Es algo privado, prácticamente no lo vemos. Es decir, que facilita el uso para no tener que hacernos tanto la cabeza vueltas. La modularidad. Modularidad consiste en dividir. ¿A qué se refiere esto? En la división dice que es dividir un programa en partes más pequeñas e independientes. Es decir, podemos aquí ya interesarnos en las partes del coche. El ejemplo puede ser un coche que tiene adentro motor. ¿Qué más contiene? Contiene ruedas, contiene un chasis, contiene una transmisión, etcétera. Son varias cosas. Pero nosotros en el ejemplo anterior de abstracción dijimos que nomás nos interesa lo esencial.
y aquí ya nos interesa un poco más a detalle cada cosa del coche, o en otros ejemplos que pues hay muchísimos. Es decir, es más fácil de mantener y reutilizar las cosas. Es decir, que yo puedo usar el motor en varias otras cosas de la clase o del programa que estamos haciendo. Encapsulamiento. Aquí dice protegiendo los datos. ¿Por qué? En la definición dice que es ocultar los datos internos y protegerlos del exterior. ¿A qué nos referimos con eso? Es un poquito parecido a lo que dije hace un momento. Que es decir, todos los datos de un coche es lo que dije ahorita. Pero en este caso sería el encapsulamiento. Es decir, los protegemos de todo lo exterior porque no nos importa mientras funcione es suficiente. Otro ejemplo podría ser los botes de Fabuloso. Un bote de Fabuloso no tendría encapsulamiento porque se logra ver el contenido que tiene. Pero un bote de otro tipo de marca, de igual de detergente para lavar los pisos o así, hay otros que están escondidos porque es un bote de plástico o simplemente no se logra ver su contenido adentro. Entonces, eso es un ejemplo claro que de hecho se vio en clase y es muy rápido de entender el encapsulamiento. El ejemplo que yo puse aquí es que el motor del coche es uno. ¿Por qué? Porque no necesitas ver cómo funciona por dentro, solamente tiene que funcionar. Prácticamente es más seguro, robusto y fácil de comprender. Vamos a explicar un poco rápido esto, que es más sencillo. Herencia es prácticamente que comparte características o hereda cosas de otra. Es decir, una clase hereda características de otra, como lo acabo de decir. Ejemplo, un coche hereda de vehículo. ¿Por qué? Porque tiene ruedas, motor, tiene transmisión, todo eso. Otro ejemplo de herencia podría ser que una persona puede ser un doctor. Entonces eso quiere decir que la herencia quedaría doctor hereda a persona. Es decir, hereda de persona. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede ser un doctor, cualquier persona puede ser un maestro, y eso es básicamente la herencia. De una clase agarras características de otra que tienen similitud. Es decir, en una forma más de programación orientada a objetos, dice que es la reutilización de un código. Y por último, para acabar, es el polimorfismo, que dice que es múltiples formas de actuar. Eso quiere decir que un objeto puede tomar muchas formas, y en un ejemplo sería acelerar. ¿Por qué? Porque cada vehículo lo hace a su manera. Toma muchas formas, pero pues al final de cuentas es característico de una. Aquí este ejemplo no se entiende muy bien por qué. Dice que un objeto puede tomar muchas formas, así es, pero el ejemplo dice acelerar. Aquí se refiere que cada vehículo tiene su manera distinta de acelerar. Por ejemplo, no es lo mismo que acelere un carro, no sé, un Chevy viejito, a que acelere tal vez un Ferrari. Lo van a hacer en distintos tiempos y puede que el Ferrari gane siempre, pero porque el Ferrari tiene diferentes formas y tiene diferente construcción del coche. Conclusión, básicamente es la flexibilidad y la adaptabilidad de hacer las cosas. Creo que esto queda bastante claro, y para no hacer mucho más largo el video, solamente quiero decir que estos temas funcionan mucho para entender más adelante la programación orientada a objetos, ya que a la hora de hacer códigos o a la hora de hacer otro tipo de cosas como diagramas UML o eso, esto nos servirá mucho para poder facilitarnos la vida y no complicarnos tanto. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por el video y espero les haya gustado. Y aquí están mis datos, los dije al principio por cualquier cosa, y gracias.